Proceso de diligenciamiento del formato de canalización 2023. Dentro del instrumento de canalización se debe tener en cuenta la versión en la que viene el formato de canalización, ya que ésta se actualiza de manera constante por parte de Secretaría de Salud, por lo cual debe dirigirse al equipo de canalizaciones y confirmar que la versión esté actualizada. Tenga en cuenta que la fecha de captación es el día que se interviene el usuario y que tenga todos los datos de identificación para generar el formato. La fecha de generación es el mismo día de diligenciamiento o el siguiente. Solo cuenta con un día hábil para su envío al equipo de canalizaciones, para ser cargado en el módulo de referencia y contrarreferencia CIRC. Recuerde que este formato tiene una semaforización. El rojo indica que hay un error en el diligenciamiento. Los datos o espacios en azul son obligatorios y los que aparezcan en amarillo son opcionales de acuerdo al caso. Datos iniciales o identificación del usuario. El nombre completo del usuario y apellido debe ser validado en comprobador de derechos. Recuerde que sexo hace referencia al órgano reproductor con el que nace la persona y el género hace referencia a la identidad de género y no a la orientación sexual. Deben coincidir el sexo y el género. Si esto no es así, debe clasificarse como población diferencial o en la observación se debe dejar claro qué tipo de población están canalizando para que se haga un abordaje adecuado. Se continúa con el tipo de documento, el cual está relacionado con la nacionalidad, de manera que cuando usted diligencia el tipo de documento, la nacionalidad se va a resaltar en rojo hasta que estos coincidan con cédulas de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil y nacido vivo para nacionales colombianos. Otro tipo de documentos son para personas con otras nacionalidades. Cuando se registra la edad, automáticamente se clasifica en un momento o curso de vida. En el ADRES se debe validar el estado de afiliación del usuario, seleccione el régimen y la EPS con el código correspondiente. En relación al estado civil, tenga en cuenta que para todo niño menor de 13 años, 11 meses y 29 días, el estado civil es no aplica. De ahí en adelante es el que refiere al usuario. Es importante indagar si la persona pertenece o no a una etnia. Asimismo, verificar si el usuario hace parte de alguna población especial o diferencial. La opción de gestantes solo se activa si el sexo es femenino, de manera que debe clasificarlo como gestante o no. En caso de ser afirmativo, se indica el número de semanas que tiene la usuaria. En la casilla de nivel educativo y ocupación, tenga en cuenta que todo niño menor de 2 años, 11 meses, 29 días se coloca como ninguno o no aplica. Estas casillas tienen que ser acordes a lo que usted reporte que tiene el usuario. La dirección se registra de la misma manera que en los demás formatos que se utilizan en el PSPIC. No olvide registrar complementos y si se requiere datos como casa o apartamento, número del apartamento y demás. Siempre debe clasificar la zona rural o urbana, la localidad en la cual habita el usuario y la UPZ. El formato le va a proveer estos códigos dependiendo de la localidad que usted seleccione. Se debe registrar como mínimo un número de teléfono, el cual debe contener 10 dígitos. Si es número fijo, se debe iniciar con el 601. En lo posible, registrar 2 números de contacto en los cuales serán contactados los usuarios, cuidadores o tutores. Necesidad identificada. Importante. La necesidad identificada hace referencia a esos riesgos en salud que el usuario presenta y que no se encuentran controlados. Para ello, se cuenta con una lista desplegable con las rutas. La número 1 es para promoción y mantenimiento y de la 2 a la 17 como rutas de riesgo. Si tiene dudas con respecto a cuál es la ruta que requiere activar, diríjase a la lista de códigos del instrumento de canalizaciones que se encuentra resaltado en rojo en la parte inferior del documento. Posteriormente, debe ubicarse en la fila 85 de la pestaña roja, lista de códigos, y a partir de este encontrará las rutas y motivos por los cuales puede ser canalizado un usuario o usuaria. Si no se encuentra una opción acorde a la necesidad de la persona, debe dirigirse al equipo de canalizaciones para validar si esa persona es susceptible de ser canalizada. Tenga en cuenta que puede activar desde 1 hasta 3 rutas, de acuerdo a lo que le permite el instrumento de canalización. Es importante que recuerde que si va a activar la ruta 1 de promoción y mantenimiento, se activará la casilla que dice código de finalidad con la opción 1, 2 o 3. Y de esta depende el motivo de canalización o la atención específica que se haya identificado en relación al usuario o usuaria. La casilla de código de finalidad no se activa, ni debe de ser diligenciada cuando se registran las rutas de la 2 a la 17, ya que estas no cuentan con ningún tipo de finalidad.
únicamente se le activará la opción de motivo de canalización. Modalidad 1. Canalizaciones entre entornos cuidadores y procesos transversales. Para cada modalidad que se vaya a activar, debe diligenciar la opción de activar, sí o no, con el fin de garantizar que esa es la modalidad que usted necesita activar. El instrumento le solicitará el entorno proceso transversal al que usted pertenece y en la opción del componente del PSPIC debe diligenciar la estrategia a la que usted pertenece en las casillas donde tiene la palabra genera. Debe tener en cuenta que estos datos están relacionados mediante códigos. Puede consultarlos en la lista de códigos que se encuentran en la parte inferior izquierda del instrumento de canalizaciones. El instrumento le solicitará el entorno proceso transversal al que enviará la canalización y en la opción del componente del PSPIC debe diligenciar la estrategia que recibe la canalización en las casillas donde tiene la palabra recibe. Para el correcto diligenciamiento de los códigos, tanto el que genera la canalización como el que la recibe, diríjase al portafolio de servicios de canalizaciones entre entornos y procesos transversales, el cual es brindado por parte de su líder de proceso, referencia y equipo de canalizaciones. Si no lo tiene, solicítelo a su líder de proceso y o a cualquier profesional del equipo de canalizaciones. Tenga en cuenta que no puede enviar una canalización a su mismo entorno y proceso. Esto debido a que ya existen procedimientos de apoyo dentro de los mismos procesos. Por lo tanto, debe asegurarse que enviará a otro entorno y proceso de acuerdo a las necesidades identificadas. Escoja el código del entorno proceso que seleccionó para gestionar el riesgo que identificó del usuario y el código de la estrategia que gestionará de manera específica al usuario canalizado. Es importante que en la descripción del asunto describa de manera sucinta y asertiva las características y pautas a tener en cuenta para generar el abordaje al usuario y de manera clara identificar qué tipo de abordaje se solicita por parte de ese entorno o proceso transversal. Modalidad 2. Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá. Siempre debe desplegar la opción de activar y seleccionar sí. Esta pestaña se encuentra en la esquina derecha del título de la modalidad. El instrumento le solicitará el entorno o proceso transversal al que usted pertenece y en la opción del componente del PSPIC debe diligenciar la estrategia a la que usted pertenece, en las casillas donde tiene la palabra genera. Debe tener en cuenta que estos datos están relacionados mediante códigos. Puede consultarlos en la lista de códigos que se encuentran en la parte inferior izquierda del instrumento de canalizaciones. Debe desplegar el listado en la opción Requiere atención por parte de la EAPB y seleccionar sí. Luego asegúrese que la EAPB que aparece en el formato coincida con la afiliación de la usuaria a canalizar que usted verificó al inicio de la canalización. Para esta modalidad, recuerde los siguientes requisitos al diligenciar de la casilla de observación. Factores de riesgo que están afectando la salud del usuario o usuaria. Registro de los datos de valoración, tales como talla, peso, perímetro abdominal, registro de tensión arterial, entre otros. El riesgo o impresión diagnóstica que tenga con el fin de orientar a la EAPB en posibles abordajes o intervenciones que requiera el usuario o usuaria. Modalidad 3. Oferta distrital. En esa modalidad, cuando se indica un riesgo, es importante tener en cuenta los factores que no puede intervenir el sector salud y que otro sector aliado pueda fortalecer o mitigar. Si va a canalizar al usuario, debe activar la modalidad, de lo contrario no. Al activarla, indicar el entorno y la estrategia al que usted pertenece, la entidad y el servicio al que se va a remitir al usuario. Tener en cuenta el portafolio de servicios intersectorial de cada subred para saber cuáles son las entidades, localidades y servicios que puede activar. También se puede desplegar la siguiente lista donde encontrará las entidades y códigos donde puede enviar al usuario. Debe digitar una observación detallada que explique a la entidad por qué envía a este usuario. No olvide clasificar nivel SISBEN, vulnerabilidad y si tiene o no beneficios de otro servicio para que la entidad pueda priorizar el caso. Modalidad 4. Población sin aseguramiento. Si el usuario fue clasificado como no asegurado, automáticamente se activará esta modalidad. Si la activa, diligenciar la estrategia y el entorno al que usted pertenece. Las siguientes casillas se cargarán automáticamente. Se diligencia una observación detallada que explique si hay algo que pueda afectar el proceso de aseguramiento por parte de atención al ciudadano o factores de riesgo adicionales que permitan la priorización del usuario en la afiliación. Si es menor de edad, tener la autorización del padre o tutor para realizar la vinculación.
Cuando se haya diligenciado todo el formato de canalizaciones, los comentarios y observaciones del ítem 5 se diligenciarán automáticamente con los datos ya ingresados en cada modalidad. Las observaciones deben ser diferentes, dado que cada modalidad debe tener un análisis de la necesidad puntual del usuario. De lo contrario, es causal de devolución. Esto para que los entornos, EAPB, la entidad y aseguramiento puedan abordarlo de la mejor manera. No olvidar colocar los datos del profesional que canalice, la subred a la que pertenece y si el usuario acepta o no ser canalizado. Si es menor de edad o persona con discapacidad, debe ser el acudiente o persona responsable del usuario quien autorice la canalización, indicando su parentesco, nombre y cédula.